Como prácticamente toda la semana y todo enero, gran parte de las noticias económicas vienen desde el Congreso. Así ocurrió nuevamente hoy porque el gobierno, por fin, luego de prácticamente un año y medio, con su proyecto de reforma de pensiones en la Cámara de Diputados, por fin se logró despachar al Senado. Al gobierno le sobraron los votos, fue bastante más holgado de lo que se pensaba, pero con cambios en artículos clave que podrían deformar radicalmente la propuesta del gobierno. Nos vamos a trasladar de inmediato hacia el Congreso, porque ahí ha estado todo el día nuestra corresponsal en la región de Valparaíso, en el Congreso, quien tiene toda la información, quien sigue hora tras hora las discusiones en el Congreso, porque en este momento también hay otra discusión importante. Francisca Cárdenas, ustedes ya la ven en pantalla. Francisca, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Orlando? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Y una discusión intensa, un debate intenso durante toda esta jornada en torno a lo que fue la finalmente aprobación de la idea de legislar de la reforma de pensiones. Costó finalmente, obviamente, las negociaciones no fueron fáciles para el gobierno, para los distintos ministros que encabezaron las negociaciones para poder flexibilizar posiciones, para poder llegar a acuerdos, a un protocolo de acuerdo que después se llegó con demócratas, estos votos que eran clave finalmente, y sobraron los votos, como tú decías, 84 votos a favor, 64 en contra, se necesitaban 78 para finalmente aprobar la idea de legislar. Un tema clave, este paso clave finalmente, que era lo previo a lo que después se dio en la discusión particular de cada indicación. Se aprobó la idea de legislar, pero con intervenciones previas que marcaron la jornada. Por ejemplo, las declaraciones del diputado Diego Ibáñez de Convergencia Social, que finalmente caldearon los ánimos también entre los parlamentarios, porque su intervención fue en contra de la senadora Jimena Rincón, la senadora de Demócratas, y en contra de los 6 parlamentarios de Demócratas que finalmente estuvieron en duda hasta último minuto para poder aprobar la idea de legislar y que finalmente disminuyera este temor por parte del Palacio de la Moneda con respecto a que se pudiera repetir nuevamente el escenario de la reforma tributaria, que se rechazó la idea de legislar, pasó al archivador esta reforma tributaria y no se pudo discutir, al menos en términos legislativos, en un periodo de un año. Es así como finalmente se pasa esta barrera, esta principal barrera de la idea de legislar, se aprueba por parte de los parlamentarios. Hay sí parlamentarios que se ausentaron, obviamente, unos por temas médicos, otros porque están de viaje, como el diputado Rubén Oyarzo, que dijo ayer que iba a aprobar la idea de legislar, estuvo en duda también, negociando con los distintos ministros su voto, condicionándolo a un aumento del autopréstamo, que es un tema que sí se aprobó dentro de las indicaciones y dentro de la discusión en particular. ¿Qué se cayó finalmente? El corazón de la reforma, al menos el 3 y 3, lo que es la distribución del 6% de cotización adicional, que era lo principal, al menos para la moneda, que se mantuviera, que llegara al Senado aprobado, pero finalmente se cae. Pero sí se aprueba, Orlando, y que es muy curiosa además esta parte de la votación, lo que es la creación de un seguro social, y ahí va a haber que finalmente explicar por parte de los ministros en qué va a consistir finalmente este seguro social si se rechazó el 6% y la distribución de este 6% de cotización adicional. Escuchemos parte de las reacciones entonces durante esta jornada. Se crea un seguro social, pero se rechaza la forma de financiarlo. Esas son las paradojas que hay en este Congreso Nacional. Se aprueban los complementos por los cuidados de terceras personas, pero se rechaza la compensación por expectativa de vida. Se establecen cambios que son más generales en el sistema, como el seguro de lagunas previsionales. Se separa la industria de las AFP y se aprueban los inversores privados, pero se niega la creación de un inversor del Estado. Se aprueba la PGU en el marco de la responsabilidad fiscal y su plazo para poder pagarla cuando se cumplan los requisitos de recaudación fiscal que necesitamos para financiarla. Pero lo central de esto es que se ha aprobado la idea de legislar, y quiero agradecer el importante rol que jugaron los partidos Demócrata y Democracia Cristiana, como la diputada Karen Medina. No solamente hemos avanzado respecto de la idea de legislar, sino que respecto de muchas de las ideas matrices de este proyecto, y que lo que nos espera para adelante es una discusión en el Senado que esperamos que sea más sensata, que sea más sustantiva,
y que sea más convergente, porque eso es lo que espera el país. Vamos a iniciar la tramitación en el Senado con el mismo entusiasmo y la misma disposición a dialogar que hemos tenido hasta ahora y esperamos encontrar en el Senado un mejor clima para que ello pueda ocurrir sin tener que pasar tanto tiempo antes de votar un proyecto tan importante como este. Francisca, finalmente esto se lee como una victoria agridulce de cierta forma para el gobierno porque, tú lo decías, se rechaza algo clave, la distribución del 6%, queda sin financiamiento este seguro social, se rechaza, por ejemplo, también el inversor público que contemplaba esta reforma, aspectos claves, y me imagino que del otro lado también se lee como una semivictoria esta situación, porque además va a implicar toda una negociación desde cero prácticamente, o en gran parte se va a tener que hacer de nuevo en el Senado, ¿no? Claro, los parlamentarios, al menos de oposición, Orlando, decían que el gobierno perdió durante esta jornada porque la reforma va más o menos vacía, decían algunos, con respecto a lo que fue esta votación de las indicaciones en particular. Y obviamente ha sido la postura de todos estos días de la oposición. Ellos se alinearon también para rechazar, para la votación rechazar la idea de legislar, al menos en Chile Vamos y en otros sectores políticos, pero finalmente, aunque Demócratas vota a favor de la idea de legislar, después se van cayendo la estructura, si se puede decir así, la estructura y lo más esencial de la reforma de pensiones. Así que es parte entonces de los esfuerzos ahora y negociaciones que va a tener que tener el gobierno, los distintos ministros con los senadores. Esta discusión se va a retomar en marzo porque viene, recordemos, el receso legislativo en febrero. Entonces es parte de lo que sucedió también durante esta jornada, que se cayeron ciertos puntos. Lo que sí se aprobó, Orlando, es el autopréstamo, que era algo que algunos parlamentarios decían que justamente se iba a aprobar de 1.100.000 y obviamente también hubo condicionamiento ahí por parte de los parlamentarios de que se aumentara 5 millones de pesos para poder dar su voto a favor de la idea de legislar. Y también se aprobó otras indicaciones como la pensión garantizada universal, este aumento a 250.000 pesos. Escuchemos parte entonces de las otras reacciones también durante esta jornada. El gobierno no fue capaz de convencer a sus propios parlamentarios de que quitarle puntos de cotización a los trabajadores era una buena idea. No fue capaz de convencer a sus propios parlamentarios de que puntos adicionales de cotización dejaran de ser heredables. No fue capaz de convencer a sus propios parlamentarios de que los chilenos tenían que cotizar de acá al 2029 adicionalmente sin ver un peso en sus cuentas y sin que nadie los compensara por la pérdida de rentabilidad. No lograron convencer ni siquiera a sus parlamentarios de que las personas que autofinanciaban su pensión hasta 3 UF no iban a recibir el seguro social. Y hoy día lo que pasa al Senado es un proyecto vacío, es un cascarón, es un proyecto que no tiene contenido. Sin duda el gobierno ha tenido una derrota ideológica evidente. Ha podido aprobar solamente el titular de su proyecto, pero el sistema de reparto, un ente administrador monopólico y el pegarle el manotazo al 6% de cotización individual ha sido derrotado hoy día. Hemos aprobado una norma que nos parecía la más importante, que es el aumento de la pensión garantizada universal a 250.000 pesos, que era lo que el gobierno se negó. Por lo tanto, esperamos que nuestros senadores actúen en consecuencia y puedan aprobar rápidamente la PGU a 250 y rechazar el sistema de reparto que claramente la Cámara de Diputados le ha dicho que no comparte. Claro, una reforma vacía, un cascarón, decían ahí los parlamentarios de Renovación Nacional, de la UDI, también con respecto a lo que fue esta votación. De todas maneras, en el oficialismo, Orlando, tratan de verlo obviamente de una forma más positiva. Dicen que es una reforma que está en gestación, pese obviamente a toda la discusión que se dio durante todos estos meses en torno a la reforma, que quedó muy distinta a lo que se presentaba al menos en un inicio, y todas las negociaciones también que se dieron en estos últimos meses. Escuchemos parte también de lo que dijeron en otros sectores políticos. Cuando uno habla de tener un seguro social, que menos mal se aprobó, y quiero decirlo, la idea del seguro social fue aprobada en el Congreso. Lo que sí queda un cascarón que hay que rellenar, y eso le va a tocar al Senado rellenarlo. ¿Con qué? Con compensaciones para las mujeres, con mejores jubilaciones para quienes lamentablemente después de una vida de cotizaciones no tienen una jubilación buena. ¿Por qué? Porque existe una industria que ha mercantilizado con su derecho. La idea de legislar la vamos a apoyar para que esto pueda seguir adelante. Así que no vamos a apoyar la distribución por lo mismo, porque nosotros tenemos una idea distinta.
pero muchas de estas iniciativas del gobierno que no compartimos de fondo también, y el gobierno lo sabe porque hemos sido tremendamente sinceros, no la compartimos, las vamos a rechazar. Y por lo tanto esperamos que nuestros senadores, Jimena Ancón, Matías Walker, también tomen la posta del trabajo serio que hemos realizado. Más allá de los maltratos, el bullying político que hace tanto la izquierda y la derecha, decirles que aquí nosotros no vamos a permitir nunca que nos pautee de lado a lado. Bueno, Francisca, queda claro que en el Senado, si es que se logra aprobar esta reforma, va a ser algo completamente distinto a lo que se votó hoy día y más aún a lo que presentó el gobierno hace prácticamente un año y medio atrás. Antes de despedirnos, Francisca, quiero saber qué está ocurriendo en estos momentos porque se está discutiendo la ley corta ISAPRES, ¿no? Sí, se terminó la discusión, el debate que duró varias horas acá en la sala del Senado entre los parlamentarios. Recordemos que fue despachada desde la Comisión de Hacienda. La ley corta de ISAPRES es una ley esencial para el gobierno para poder mitigar los efectos de los 2 fallos de la Corte Suprema, pero no hubo votación. Se va a retomar el lunes lo que va a ser la votación tanto en general como en particular de las distintas indicaciones que son los principales nudos también que tienen entrampada esta ley corta, al menos en el Senado, por parte de los parlamentarios. Así que nos vamos a quedar muy atentos a eso y también si es que habla la ministra de Salud, que ha estado también en el medio de esta discusión. El tema del reajuste de los planes es algo que también divide a los parlamentarios, así que vamos a estar atentos a eso y también a la cifra, porque todavía no hay una cifra exacta de la deuda, la totalidad de la deuda, que es algo que también divide a los parlamentarios en torno al debate de la ley corta. Así que, y recordemos también que hay un plazo, al menos hasta abril, solamente hasta abril, para poder despachar esta ley corta y complementarla con el ICSA, que es algo que se aprobó, recordemos, en el reajuste salarial. Sí, y por supuesto vamos a quedar muy pendientes de eso porque sabemos que es una situación urgente en términos de tiempo al menos y los senadores al menos hoy día se tomaron todo su tiempo para cada uno discutir lo que correspondía. Francisca, muchas gracias por este informe, muy completo como siempre y vamos a seguir en contacto. Buenas noches. Y nosotros vamos a ir rápidamente a una noticia que conocimos hace poquitas horas atrás. Se trata de la fusión que fue anunciada a través de un hecho esencial de entre el grupo Security y Vicecorp. Yo los invito a revisar parte de este comunicado que dieron a conocer ambos grupos accionarios. Se trata de una operación que está sujeta todavía a la aprobación de la Comisión del Mercado Financiero, también a la Fiscalía Nacional Económica. Se concretaría a través de una oferta pública de acciones y una permuta de acciones para todos los accionistas del grupo Security, lo que les permitirá incorporarse a Vicecorp. ¿Qué dicen ellos? Que al concretarse esta integración se conformará uno de los grupos financieros más importantes de Chile con un valor económico estimado en 3.130 millones de dólares, activos por 37.000 millones de dólares y más de 2,4 millones de clientes. Sin duda, una noticia importante porque se trata de 2 de los grupos financieros más importantes del país. Se va a crear, se estima, una de las entidades bancarias entre las 10 más grandes del país, así que por supuesto una noticia importante a la que vamos a dar seguimiento. Nosotros vamos a ir rápidamente a una pausa, pero ya volvemos con más Agenda Económica. Todavía no conocemos los detalles ni el texto del proyecto de cumplimiento tributario que dio a conocer, o anunció más bien ayer el gobierno, y ya están surgiendo varias dudas y cuestionamientos sobre algunas de las medidas que contendría. Francisca Bahamondes conversó con varios representantes del sector privado para saber cuáles son estas dudas y resquemores que genera y nos cuenta en el siguiente informe. Claro, este martes conocimos a grandes rasgos parte de este proyecto de ley de cumplimiento de obligaciones tributarias, una iniciativa que fue presentada por el gobierno, la segunda de 3 iniciativas que van a ingresar durante este mes al Congreso y que forman parte del pacto fiscal. ¿Por qué es tan importante esta iniciativa? Porque según lo que explicaba el ministro Mario Marcel durante la jornada de este martes, lo que se busca es delinear ciertos puntos que permitan ir enfrentando lo que tiene que ver con la evasión y la elusión tributaria y al mismo tiempo también
también lo que se recaude, si es que este proyecto se llegase a aprobar, sería, lo que se busca recaudar es cerca de 1,6% del PIB. Y también los recursos que acá se obtengan a raíz de este proyecto van a servir en parte para financiar el incremento de la pensión garantizada universal, que es uno de los puntos que también se está revisando en la tramitación de la reforma previsional y que dependen en cierto sentido de esta iniciativa. Y también ese dinero se destinaría a otro tipo de proyectos, como por ejemplo los que tienen que ver con materias de seguridad. Lo cierto es que durante esta jornada han surgido nuevos cuestionamientos y también dudas en relación a lo poco que se conoció ayer, porque hay que recordar que el ministro presentó este proyecto, pero que los detalles todavía no se conocen porque este proyecto va a ingresar la próxima semana al Congreso para su tramitación. Parte de las dudas o de las impresiones que también pudimos recoger durante esta jornada son o vienen más bien desde los gremios empresariales, por ejemplo la ACPC, la Confederación de la Producción y el Comercio. Ellos señalaban que va bastante bien en línea con todo lo que tiene que ver para poder combatir la ilusión y la evasión este proyecto, pero tienen algunas dudas en relación a ciertos puntos más bien puntuales, como lo son por ejemplo el levantamiento del secreto bancario y también el rol que podría tener el Servicio de Impuestos Internos al momento de decidir qué y qué no se consideraría como una conducta elusiva o evasiva. Pasemos a revisar parte entonces de esas declaraciones. Coincidimos con el objetivo del proyecto de cerrar los espacios de evasión y fortalecer el cumplimiento tributario de manera que todos los contribuyentes aporten según corresponda. Sin embargo, tenemos serias observaciones al estudio que midió la evasión corporativa y creemos que un diagnóstico erróneo puede conducir a propuestas de política pública inadecuadas. Respecto a los contenidos, vemos con preocupación varios elementos, como la propuesta de la calificación de la elusión por parte del Servicio de Impuestos Internos, que amplía los espacios de discrecionalidad en materia tributaria. También preocupa la creación de la figura del denunciante anónimo, que tiene el riesgo de que se creen verdaderos mercados de denuncias falsas. Ahí escuchábamos entonces parte de las impresiones del presidente de la CPC, impresiones que pudimos recoger durante esta jornada, y ahí, como ustedes escuchaban, él señalaba que si bien este proyecto va bien encaminado a lo que ellos ven, lo que conocen hasta el momento, sí les genera cierta preocupación, cierto ruido estos puntos, entre ellos, por ejemplo, la facultad que se le daría al Servicio de Impuestos Internos para decidir en el fondo qué conducta sería una conducta de elusión o cuál no. Y también la propuesta de un consejo consultivo que se encargaría de respaldar también ahí al servicio al momento de tomar estas decisiones. Ellos consideran ahí que también hay que revisar bien con detalle qué es lo que se propone, cuáles van a ser, por ejemplo, las facultades que tendría este consejo consultivo, bien digo, si las decisiones que ellos tomen serían vinculantes o no, o una serie de puntos que iban surgiendo que también ellos piensan que pueden ser o que pueden traer dificultades al momento de enfrentarse a este tipo de situaciones. Otro punto relevante también dice relación con el levantamiento del secreto bancario. Acá también hay algunas posiciones más bien cruzadas, porque hay algunos sectores que señalan que esto atentaría, entre comillas, con todo lo que tiene que ver con la seguridad, con la protección de los datos personales, y que no solamente se verían afectados en el caso de que así fuere, por ejemplo, una persona o un empresario que estuviera, por ejemplo, siendo investigado por algún tipo de delito tributario, sino que también esto podría abrir la puerta, según algunos actores, a otro tipo de acciones que también podrían poner ahí en vulnerabilidad los datos personales de personas comunes y corrientes. Los invito entonces a que pasemos a revisar parte de lo que plantean los expertos en relación también a este punto. Es importante entender que bajo secreto bancario no están todos los productos de la banca, sino que solamente las captaciones. Eso quiere decir los depósitos, la cuenta corriente, la cuenta de ahorro, que en general son vistos, y existe esto porque son vistos como parte como de la intimidad económica de las personas. Porque no todo el mundo quiere que sepa, por ejemplo, alguien algún tipo de hobby o transacciones que hace realmente con sus propios familiares. Entonces, eso es parte de la vida privada de las personas. Y es por esto que está bajo este secreto bancario, que es una protección a estos datos, ¿ya? El resto de los productos, que son las deudas, etcétera, está con reserva, que es algo que se puede levantar muy fácilmente. Nosotros hicimos nuestro análisis, el estudio, y también nos dimos cuenta que la mayoría de los países era así, que efectivamente la autoridad tributaria podía requerir información bancaria,
y ahí el contribuyente podía oponerse, ¿ya? Hoy día funciona al revés, hoy día se requiere la información, pero y solo se puede liberar una autorización en la práctica del contribuyente. Entonces, creemos que va en línea. ¿Dónde está nuestra preocupación? Es en el detalle. Es de qué forma puede oponerse el contribuyente. El contribuyente puede oponerse señalando simplemente que le parece no apropiado liberar la información, o tiene que iniciar un juicio en contra del impuesto interno para oponerse. Entonces, en principio nos parece razonable el acercamiento de la autoridad, pero necesitamos ver los detalles para ver si los derechos de los contribuyentes están debidamente protegidos en la propuesta que tiene o que está presentando el ministro Marcel. Otro de los puntos que está considerado en este proyecto de ley dice relación con la aplicación o la implementación de la figura del denunciante anónimo, que en el fondo podría permitir canalizar este tipo de denuncias de alguna persona o alguna empresa que esté infringiendo, por ejemplo, las normas tributarias, que no esté cumpliendo con sus compromisos tributarios. Y acá algunos expertos señalaban que habría que delimitar de una forma bastante puntual la aplicación de esta figura, porque si no es así, se prestaría para un mal uso, decían ellos, que por ejemplo podría haber alguna persona que tuviera algún conflicto con una empresa y que pudiera quizás plantear una denuncia que no tuviera mucho fundamento o que lisa y llanamente fuera falsa. Por lo tanto, ahí también había que ver la forma en la que se planteaba la creación de esta figura para poder canalizar denuncias que sí tuvieran algún sustento y que en el fondo se pudiera cerrar la puerta a recibir información falsa y también generar una especie de ahí de colapso en el área que sea encargada de poder canalizar este tipo de información y de denuncias para poder en el fondo aplicar esta normativa. Los invito a que pasemos a revisar qué es lo que plantean, bien digo, los expertos y los especialistas de acuerdo a este punto. Hay denunciante anónimo en varios países y es una figura que se ocupa, pero tiene que tener un marco jurídico que permita evitar abusos, evitar que, por ejemplo, un empleado molesto que es despedido de una empresa pueda hacer una acción en contra de la empresa y diga, mira, la verdad que esta empresa está haciendo acción elusiva, investíguela, genera un tremendo juicio y no hay mucho fundamento. Entonces, nosotros estábamos diciendo que el denunciante anónimo es una figura que sí existe en el derecho comparado, pero tiene que tener alguna salvaguarda. Por ejemplo, si hay un denunciante anónimo que hace un acto doloso o que denuncia información manifiestamente errada, que tenga sanción, incluso de cárcel, en caso que tenga alguna intención de dañar a la compañía. Son distintos puntos los que acá también señalaban los especialistas en relación a las dudas que está generando en primera instancia la presentación de este proyecto. Hay que recordar que el día de ayer se dio a conocer esta iniciativa, aún no se conocen los detalles en profundidad porque el proyecto se va a presentar la próxima semana al Congreso Nacional. El ministro Mario Marcel, eso sí, detalló cuáles van a ser los ejes en los que se va a centrar este proyecto de ley. Son 7 ejes entre los que se considera, por ejemplo, lo que nosotros ya hablábamos, algunos de los puntos, la creación de ciertas figuras que permitan ahí también ir agilizando los procesos y también, él también se refería a la modernización de las instituciones. Él decía que era importante, por ejemplo, tener herramientas que permitan la fiscalización un poco más efectiva, que den también un poco más de seguridad al momento de canalizar esta información y de la que yo les hablaba también, así que es un proyecto de ley que contempla varios puntos y que seguramente vamos a conocer su detalle y su tramitación también posterior a febrero, porque hay que recordar también que el Congreso tiene su receso legislativo el próximo mes, se detienen las discusiones y probablemente ya en marzo vamos a conocer más detalles de cómo se va a ir discutiendo también esta iniciativa en esta instancia. Hasta acá llegamos en la agenda económica, pero ya viene Mónica Rincón con todas las noticias que marcaron la jornada en CNN Prime.